Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto tenerlos por acá. Y bueno, en el taller de hoy vamos a ver el tema de la vivencia del COVID-19 y afrontamiento de las secuelas de la pandemia. Nada más mencionarles que vamos a estar grabando la sesión y que luego va a ser subida a un canal de YouTube. Ahorita les mencionamos cuál canal, pero sí, nada más para que sepan. Bueno, ahora mencionarles las normas del taller, ¿verdad? Como siempre, primero la puntualidad, con eso creo que no tenemos problemas, pero ahí mencionarlo. También mantener el respeto en todo momento, levantar la mano cuando se desea hablar, participar activamente del taller, es muy bonito escucharlos, ¿verdad? Para que el taller sea más bonito y así. Y también respetar los espacios en que cada persona está hablando. Y nuevamente mencionarles que el taller se va a grabar y se va a subir al canal de YouTube que se llama TCU 505, Salud Mental desde Derechos Humanos. Bueno, muy buenas tardes. Eh, Queríamos empezar, bueno, con la primera actividad, perdón. Bueno, queríamos empezar con la primera actividad y como parte de esta actividad lo que queremos hacer es como una especie de conversatorio para que las personas que, bueno, que tengan ganas de participar ahorita nos comenten un poquito cómo fue la pandemia del COVID-19 para ustedes, qué les generó, cómo se sintieron durante este tiempo. No sé, alguien que quiera participar, que nos quiera comentar. Bueno, Cris, yo, ok, bueno, sí, no, adelante. ok, Bueno, como, que, bueno, Priscila, dale más. que bueno, para mí la pandemia, yo había comentado en los talleres presenciales que un inicio, ¿verdad? Había sido algo muy complejo, porque yo soy una persona a la que le gusta mucho salir y compartir con la familia y compartir con los amigos y generalmente soy muy activa, siempre me gusta andar haciendo cosas. Entonces, el hecho de que de un día para otro, como que me sacaran de mi rutina y me pusieran como otras cosas diferentes a las que yo estaba acostumbrada a hacer, pues, me produjo, ¿verdad? Un montón de sentimientos como lo que era ansiedad, enojo. Generalmente me enojaba mucho, eso fue lo que la pandemia también me trajo. Digamos, el estar en la casa me producía enojo, entonces yo pasaba enchichada, me metía a mi cuarto, no quería ni ver a las personas que vivían en mi casa porque me producía frustración también el hecho de que si ellos salían o traían una enfermedad o traían el COVID, entonces, ¿verdad? Eran ese tipo de cosas que la pandemia trajo y que al final de cuentas, ya después de tanto tiempo, como duró di casi 2 años, y pues ya después sí tuve que aprender a llevarle como el ritmo, ¿verdad? Ya ver qué hacía para eliminar tal vez esos sentimientos negativos o ese enojo constante que me producía. Entonces yo opté que por pintar, que por tejer, cosas que mantuvieran mi mente distraída de la realidad que estaba pasando y no pasar solo, uy, voy a ir a ver noticias, voy a ir a prender el tele a ver noticias porque era peor la situación. Entonces, eso fue como mi vivencia. Para mí, eso fue la pandemia. Muy bien, gracias, Pri, por comentarnos un poquito cómo fue la pandemia para ti. Cris, ahora sí que tienes tu manita levantada. Sí, para mí, bueno, la hora de estar encerrado en la casa, la verdad, estar ahí todo, realmente no me afectó mucho porque no, o sea, no es algo que me moleste estar en la casa. Lo que sí me afectó fue la hora de la universidad porque yo estaba acostumbrado de toda la vida de recibir clases presenciales. Y el hecho de empezar a recibir, bueno, toda la atención que hubo antes de que se iba a haber clases y no iba a haber clases, y luego el hecho de tener clases virtuales
fue como un cambio muy brusco, muy abrupto, entonces fue como muy, no sé, como mucha ansiedad en ese momento, e incluso uno sentía que no aprendía nada, y entonces son como cosas que no sé, me recuerda mucho la pandemia en ese momento. Hola. Me pasaba lo mismo, Cris, de hecho, también. Como que uno a veces sentía que no estaba aprendiendo bien o no le daba como la importancia a las clases, siempre uno faltaba porque uno decía, ay, la están grabando, después puedo ver la grabación y a veces no veía la grabación. Entonces, sí. Nicole. Bueno, sí, para mí el hecho de estar encerrada tampoco fue como feo. Soy una persona que me gusta mucho estar en mi casa, entonces eso no me afectó tanto. Y también sentía como que tenía un poquito más de tiempo, ¿verdad? El hecho de no tener que estar viajando y así, sentía que tenía más tiempo para aprender más cosas, pero igualmente me sentía como con mucha frustración y muy preocupada porque tenía muchas personas que vivían conmigo muy cerca de mí que tenían factores de riesgo e igual yo no sabía cómo me podía dar a mí el COVID, ¿verdad? Si me contagiaba. Entonces sí vivía como con esa constante preocupación e incluso estando en mi cuarto yo me pasaba untando alcohol o limpiando todo, entonces sí, fue un poco preocupante por ese lado. Gracias, Nico. Don Manuel y doña Tina nos levantaron la manita que quieren participar. Bueno, para mí y para nosotros, lo más duro del COVID fue de un pronto a otro la separación del nieto. Tuvimos que decirle que no podía venir, que no podía venir y celebrar el cumpleaños, que se lo celebrábamos aquí o nos íbamos a ir a un club campestre que hay allá en Mojarras, en Orosi, en Cachi. Y todo eso lo sacó de contexto, por decir así. Y después que teníamos que adaptarlos a la nueva realidad. Yo era uno que iba a dos grupos de adultos mayores. De ahí se cortó la comunicación con los dos grupos. Y después de ver cómo nos adaptábamos a la nueva tendencia del COVID. Y lo que más me molestó fue que entré en un estado de ansiedad muy fuerte, que me tuvieron que medicar, porque yo le decía a mi esposa, no, yo no salgo y yo no voy a salir de aquí, no voy a ir a traer los medicamentos y no, porque me contamino y la contamino y yo no quiero eso. Y de mis hijos me regañaron, principalmente el del medio, que ella le dijo que en lo que estaba yo y que tenía que ir al seguro. Y en eso ya fui al seguro y en el seguro no me querían ver porque que el distanciamiento y que no habían citas y a como pudieron ahí insistiendo, me vieron que me mandaron un medicamento ahí y me tranquilicé. Y al retomar la hora al principio, era un miedo que uno veía todo para atrás, a ver quién nos seguía a uno y oía los pasos y yo le decía, bueno, ya pasamos la tragedia del COVID y ahora viene el volver a auto, autocontrolarse y todo eso, y a reinventarse. Y los que los ayudó mucho fue que empezamos con los primeros TCU, que nos invitaron por medio de la Municipalidad de Cartago, por doña Verónica, y ahí comenzamos y ya comenzaron las charlas y de ahí era el pañito de lágrimas de nosotros. Y ahí les decíamos y contábamos y hablábamos de todo
y ya le decían a uno que tenía que guardar la calma y hacer caso de todo lo que decían las autoridades, ¿verdad? Porque entre todos habían unos que se le escapaban a los hijos y le tuvieron que cambiar el llavín a la puerta para que la mamá no se saliera, y otra señora que se hizo escapada y dice que eso ella fue lo más duro, porque cuando venía para la casa, como le estaba diciendo yo, ella sentía que la venían siguiendo por detrás, y el hijo se dio cuenta y la regañó y le dijo que que no hiciera eso, y uno entiende que los hijos, a veces el respeto de los hijos hacia uno, pero uno veía que lo hacían por nuestro propio bien. Y otra cosa que nos impactó mucho fue la venida del segundo nieto, que no lo podíamos conocer. Y mi hijo lo traía y no se bajaba del carro, y nosotros viéndolo por la ventana, que qué bonito y todo eso, pero de ahí no pasábamos. Entonces, era una alegría y una tristeza, porque no lo podíamos abrazar y verlo bien, hasta cuando ya mi hijo ya lo dio el visto bueno para que pudiéramos estar con él y todo. Y gracias a Dios, él para esa época trabajaba con la Comisión Nacional de Emergencia y trabaja todavía, pero estaba destacado a lo que eran los casos del COVID. Entonces estábamos enterados de todo lo que pasaba. Y de los niveles del COVID y de los cuidados que había que tener uno. Y él era uno que era muy estricto con nosotros. Y él nos explicó. Y sí fue duro y gracias a Dios estamos aquí. Ya el nieto tiene 1 año y 8 meses y ya compartimos todos. Pero sí, el otro hijo eran las clases de Zoom, que los teníamos reuniones virtuales, y ahí se desestresaba uno. Pero sí fue duro, fueron 2 años muy duros, muy duros. Pero como todo pasa, ¿no? Gracias a Dios que todo pasa. Y ahora celebrando el Día de los Enamorados y todo aquí con la viejilla todavía. Gracias a Dios. Soy viejilla. Viera que yo me mantuve aquí religiosamente encerrada, no contra mi voluntad, pero sí con obediencia, ¿verdad? Y yo le decía a él, cuídese mucho las medidas y todo, porque él era el que andaba, salía y iba a la farmacia y a los medicamentos, que era lo único que hacía él, lo de las citas y todo eso, los medicamentos, pero en cuanto a lo demás, todo lo recibíamos aquí en la casa, ¿verdad? Sin salir, y sí, con esa tensión tan tremenda, ¿verdad? De ver tanta noticia y de ver tanta gente que moría, y la forma en que moría, y la forma en que se despedían de los familiares, o ni se despedían ni los incineraban, y a ver si había campo para incinerarlos, y todo lo que veía en las noticias, ¿verdad? Y todo eso pues se me fue a mí acumulando, que me dio un herpes. Sí, me brotó un herpes. Me asusté mucho porque dije yo, ¿de dónde agarré yo esto? ¿Quién me lo pegó? ¿Cuál fue que me dicen que es la varicela, lo de la varicela, por estrés? Y entonces sí, estuve con eso, pero me recuperé y todo. Pero yo le daba a él fuerzas lo apoyaba y todo. No, mira que esto, que hay que nada más cuidarse y todo. Pero seguro yo me hacía la fuerte,
pero también me mermaba mi sistema inmunológico, ¿verdad? Y luego eso también a mí me hizo como llegar a razón, porque viera que yo siempre le había dicho a mi esposo, si yo me muero primero que usted, no me vaya a enterrar en San José, porque él tiene bóvedas allá en San José, ¿verdad? Usted me entierra aquí en Cartago. Yo quiero que me entierre aquí en Cartago. No, pero es que aquí no, yo le dejo ahí para que me compre y me entierre. Y con tanta muerte y tanta incineración y tanta cosa tan trágica, digo, no, a mí entiérrenme en San José, aunque sea en San José, pero a mí me metí ahí, ¿verdad? Porque qué triste todo lo que se vio, ¿verdad? Y como que todo eso uno lo hizo como bajar un poquito a sus aires digo yo, de soberbia. No es así, soberbia 100%, pero sí de ese, que yo quiero esto, ¿verdad? Y no, uno tiene que bajar un poquito. Tiene que bajar al humus, ¿verdad? Para que, pues, agarrarle más sentido y más valor a la vida, ¿verdad? Y sí, las medidas, deseando que llegara el tiempo de la vacuna. Mi hijo nos avisó, ya las vacunas están en la, menos nos llaman o preguntan, ay, si inmediatamente nos fuimos a vacunar. Tenemos 4 vacunas nosotros, así fielmente, como lo han indicado. Ahora nada más estamos esperando a que digan que la 5ª, ¿verdad? Pero gracias a Dios, en cuanto a lo demás, aislados aquí, pero no por cosas negativas, sino por lo necesario, ¿verdad? Y muy bien, porque bueno, ahora yo estoy dando clases en Punipar. Voy 3 días por semana y con mi cubrebocas y todo, cuidándose de todas maneras, ¿verdad? Y gracias a Dios estamos muy bien. Y sí, sentimos eso de que emocionalmente nos afectó un poco, porque todos estamos bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y cuidarse, y ser obediente y cuidarse, ¿verdad? Esa es la solución. Gracias. Para Navidad, me recuerdo, nos llama y nos dice, no se asusten, tengo COVID. Oh, sí. Y fue no me asusto por eso. Yo andaba en Cartago haciendo unas vueltas, ya la llamé a ella y me dice, véngase rápido, no, véngase para acá. Digo, véngase, no se quede allá. Véngase. Y de verdad, agarré un taxi y me vine. Esa era otra, que nosotros solo en taxi. Bus no agarrábamos y menos caminar, pero era solo en taxi. Hasta ahora es que ya los liberamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero viera que a mi hijo le dio COVID y no le dio ni Nada. una molestia, nada. Bendito sea Dios. Sí. Y todo bien, gracias a Dios. Y gracias a ustedes con estos talleres que hemos estado presentes desde antes de la pandemia, pero una salvada para todos nosotros, ¿verdad? Mucho apoyo y sabiduría, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, don Manuel y Tina, ¿verdad? Perdón, don Manuel, lo interrumpí. No, muchísimas gracias, de verdad, por esas palabras que ustedes nos están diciendo. Bueno, nosotros sabemos que somos un poquito más nuevos en esto de los talleres, pero para nosotros igual es un placer que ustedes vengan acá a compartir con nosotros y que les gusten los talleres y que, bueno, que sigan acá igual con nosotros, a pesar de que somos nuevos, que nos sigan acompañando. Ah, bueno, Brittany, yo creo que también quería hablar. Sí, de hecho yo quería comentar un poquito de mi experiencia, ¿verdad? Porque al fin y al cabo yo creo que todas pues se parecen un poco, ya que nos adaptamos así y fue algo tan repentino, pero bueno, al menos en mi caso, más que todo sí se me dificultó adaptarme a las clases virtuales porque no estaba acostumbrada, era súper diferente y todo dependía como más de uno a la hora de organizarnos, ¿verdad? Y de aprender a todo como más autodidacta. Y creo que con respecto a lo que dijo doña Tina, como tal vez uno aprendió como a ser más humilde,
porque, o a valorar más la vida, diría yo, porque a mi tío le dio y fue así como al puro inicio, que estaba en lo más y mejor el COVID y fue una cuestión muy fuerte porque él vivía en la planta alta en casa y se escuchaba todo, entonces era como que si él vomitaba, a él sí le dio muy feo lo que eran vómitos y calentura, entonces todo se escuchaba y hacíamos videollamada y todo, pero no era lo mismo y él no estaba como en las mejores condiciones, pero por dicha al final se repuso. Sí hubo mucho cambio en él y yo creo que todavía quedaron secuelas porque él al inicio el olfato no lo recuperaba y, y bajó muchísimo de peso, bajó casi 10 kilos. Entonces yo creo que con él el susto fue demasiado grande y nos hizo como recapacitar y decir, no, hay que cuidarnos el doble y, y ponernos con Dios, ¿verdad? Para que todo saliera bien, pero sí fue bastante duro y yo creo que es algo que a él le marcó mucho y a nosotros también como familia. Muchas gracias, Bri, por compartir eso. Bueno, ya no sé si alguien más quiere participar. Si no, voy a comentar un poquito. Verás que me pareció muy curioso, doña Tina, lo que usted nos contaba de lo del herpes, porque verás que casualmente a mi abuelito le pasó lo mismo. Se le hizo un herpes zóster en la espalda. Igual él se preguntaba y él decía, ¿pero por qué? ¿A mí quién me habrá pegado esto? Decía lo mismo. Hasta que ya le explicaron. Igual que eso había sido por causa del estrés que él se le estaba generando por todo el asunto de la pandemia y demás, porque bueno, él era un señor muy activo, a él le gustaba mucho salir, ir a San José, aunque sea afuera, a darse una vueltita, y cuando vino la pandemia y todo y demás, él tuvo que dejar de salir, ¿verdad? Para protegerse, en especial porque bueno, acá en mi casa vivimos con mis dos abuelitos, mi abuela y mi abuelo, y ambos ya son adultos mayores y tienen ambos factores de riesgo, ¿verdad? Entonces cuando a él se le dijo, ya no puede salir, para él eso fue como una depresión inmensa, una tristeza gigante, y a causa de eso fue que se le desarrolló ese herpes zóster. Bueno, y a mí en lo personal también, yo me acuerdo que ese casi que fue el primer año que yo entré a la universidad, y bueno, creo que mis compañeros también, casi que todos íbamos como con esa ilusión de hacer compañeros, de tener como esa vida universitaria que siempre nos comentaban, ¿verdad? De salir con los compañeros, no sé, en la tarde irse a tomar un café, hacer trabajos en grupo, exámenes, compartir, ¿verdad? Y creo que muchos no vivimos esa experiencia, digamos, con los primeros 2 años de universidad, casi que ya hasta finales del año pasado y este año, que ya estamos volviendo a la presencialidad. Entonces, los compañeros nos conocemos, pero no nos conocemos, porque todo lo único que vemos son las fotografías en Zoom de los otros y los trabajos en grupo eran como, nos vamos a dividir qué le toca hacer a cada uno y luego nada más enviamos el trabajo, ¿verdad? Nunca se vio como esa parte más social de esa etapa bonita de conocerse, de hacer amigos, incluso con las familias. Yo me acuerdo que varias veces cuando teníamos que cantar cumpleaños así, estaba cada uno de su casa y lo que hacíamos era nos llamábamos o por Zoom o una videollamada y cada uno desde su burbuja cantando todos los cumpleaños. Entonces fue como esa etapa fea, ¿verdad? De a veces tener que alejarnos tanto de nuestros seres más queridos, ¿verdad? Pero por un tema de cuidarnos entre todos. Entonces creo que sí, como dijo ahorita, ni las experiencias que tuvimos todos son parecidas pero a la vez distintas, ¿verdad? Y ya, gracias a Dios, bueno, estamos igual con salud y todos vamos saliendo adelante de esto, ¿verdad? Ya va volviendo un poquito a la normalidad, como quien dice. Bueno, no sé si alguien más de los que está por acá quiera participar o nos quiera comentar, sino para dar el paso a la siguiente actividad que tenemos. Bueno, vamos a dar paso entonces a la otra actividad. Bueno,
Previo a ya hablar un poco más a fondo sobre el tema del COVID, ¿verdad? Todo lo que pasó en la pandemia, un poco trágico y movido. Y también hablar sobre las estrategias de afrontamiento, queríamos hacer un ejercicio sobre mitos y realidades del COVID, ¿verdad? Como pasamos un periodo de pandemia que fue mucha información sobre, o sea, una sobresaturación de información, ¿verdad? Por todos lados oíamos cosas de que hiciera tal esto, no hiciera esto, no salga, otra gente que decía que salga. En fin, lo que en un momento doña Tina nos decía, las noticias, que formaba tanto de nuestro día a día, y pues teníamos información por mucho lado y a veces había información que teníamos, que nos daban, que pues no era verdadera, eran mitos. Entonces, queremos saber de todavía lo que queda, ¿verdad? Porque a día de hoy sigue la pandemia, ¿verdad? No ha desaparecido. ¿Qué tanto sabemos sobre el COVID y qué no? Entonces, la siguiente. Ok. Para ustedes, ¿es un mito o una realidad? Si ya tuve COVID-19, no me tengo que vacunar. No sé si alguien quiere comentarnos. Es un mito. El Ok. hecho de haber tenido el COVID no quita que ya seamos inmunes. A mí me dio 2 veces, las dos me dio terrible. Yo ya dije, señor, hasta aquí me la prestó Diosito. Y sí, es un mito. Eh, Perfecto. No sé si alguien más, la profe. También porque los virus como que se van actualizando. Entonces necesitamos, en cuanto a este virus, como irnos vacunando dentro de lo posible cada vez que nos llaman, porque el virus muta, se transforma. Entonces es necesario como prevenir. Gracias, profe. Entonces veamos la respuesta. Yo creo que ahí se pusieron, bueno, no, ahí solo sale uno. Es un mito, ¿verdad? El tener o el haber ya sufrido la enfermedad del COVID-19 no me da inmunidad suficiente para prevenir el contagio, esa que se llama la inmunidad natural. Muchas veces vemos que la gente, y más que nada cuando antes de que surgiera la vacuna, ¿verdad? Que la gente había salido el COVID y decía, bueno, ya yo me puedo hacer loco porque ya me dio. No. Muchas veces lo que puede generar es un tipo, y como dice, inmunidad natural, pero jamás va a tener la misma resistencia eh, para enfrentar un nuevo brote que uno vuelva a tener del virus, ¿verdad? Como lo decía Priscila, ya tuvo 2 veces COVID, entonces, e incluso ni las vacunas llegan a dar una efectividad del 100%, ¿verdad? Siempre hay un rango en donde puede existir una posibilidad de que nos volvamos a enfermar. Sin embargo, la vacuna sí da una mayor rango de protección para evitar que nos vuelva a dar COVID, o si no, que si nos da, no sea con la misma gravedad que si no hubiéramos tenido vacuna, eh, o que la que hubiéramos tenido COVID y nos volvió a dar, ¿verdad? Otra pregunta. ¿El síndrome post-COVID-19 sí existe? Es decir, todas las secuelas, sean del tipo que sean, ¿verdad? Psicológicas, físicas, sociales, que nos pueden haber pasado posterior al COVID. No sé si tal vez Alice. No sé si por ahí está Alice o doña Hilda. Bueno, ahí está. Ya veía a Alice con el micrófono encendido. Hola, ¿cómo están todos? Bien, ¿usted, Alice? ¿Todo bien, por dicha? Alice, ¿para usted el síndrome post-COVID existe?
digamos, todas las secuelas que uno puede sufrir después de la enfermedad. Sí, hay mucha gente que le quedan cosas cuando le pasan eso. Y sí, creo. Gracias. Sí. Feliz día hoy del amor y la amistad. Igual. No sé si alguien más quiere comentar. Tal vez, bueno, doña Hilda, que le había preguntado. Sí, claro, sí, buenas tardes, sí, claro, sí existe. Hay mucha gente. Que hay mucha gente que queda con esas secuelas, queda mal. A mi hermana le dio y estuvo internada y estuvo bien mal y gracias a Dios, Dios le dio otra oportunidad y llegó otra vez a la casa, pero sí estuvo bien mal. Ahora, feliz día. Feliz día a todos, bendiciones. Igual, doña Hilda. Sí, y bueno, también nos comentan en el chat, don Gustavo, que sí es una realidad. Bueno, vamos a ver la respuesta. Bueno, es una realidad. Entre los síntomas más frecuentes, ¿verdad? Que tenemos post el COVID-19, ¿verdad? La enfermedad. Hay muchos, ¿verdad? Están los físicos, que por ejemplo se habla de la fatiga, eh, más que nada el hecho de que cuando hacemos alguna actividad física que demanda un esfuerzo, ¿verdad? Nos cansamos muy rápido, problemas respiratorios, mucha gente, incluida a mí, cuando me dio el COVID, duré un tiempo en que tuve problemas o como una desviación rara del gusto, ¿verdad? Que por ejemplo probaba cosas y me sabían raro. Yo decía que me sabían como si estuviera eh, comiendo, no sé, como cosas muy saladas. Todas estas cosas nos pueden suceder, ¿verdad? Fiebre, cosas que normalmente se ligaban a síntomas de la enfermedad, pero que van dejando pequeñas secuelas, ¿verdad? E incluso aumenta más si la persona tuvo algún tipo de hospitalización por COVID. La siguiente, por favor. Creo que bueno, ahí ya está. ¿El COVID-19 me puede dar depresión y ansiedad? No sé quién le gustaría comentar, decirnos si es mito o una realidad. Nos comenta don Gustavo que es una realidad. Bueno, Brittany tiene la mano levantada. Yo digo que es realidad, porque incluso la persona que lo sufre, o sea, posiblemente es algo nuevo, tiene miedo de lo que vaya a pasar, entonces la ansiedad y la depresión puede darse. Correcto. Bueno, algo de lo que estábamos hablando hace poco, ¿verdad? Que era el tema de que al estar mucho encerrado en la casa, el disasociarnos era de algo que nos afectaba propiamente, ¿verdad? Directamente. La profesora, Marisol. Tal vez no tanto el COVID es lo que da depresión o ansiedad, sino las circunstancias, como usted menciona, el encierro, el tener que estar aislado, como que eso produjo que la persona se deprimiera o se pusiera ansiosa, pero no precisamente el virus como tal. Sí, es correcto. Algo que dice la profe, muy importante, que después vamos a verlo con la respuesta, que no es como tal que podamos decir que el COVID tiene como síntoma una depresión, ¿verdad? Como tal que la produce la enfermedad, pero sí es algo que va a venir como algo asociado a, ¿verdad? No sé, como un efecto del COVID nos va a dar depresión. Priscila. Yo diría que yo diría que esta ansiedad es como tal vez, no sé, como miedo a la incertidumbre. ¿Se escucha bien o se escucha con eco? No, está bien.
Ah, ok. Es como tal vez miedo a la incertidumbre, ¿verdad? De qué va a pasar mañana. ¿Seré yo parte de esas cifras tan alarmantes en las noticias o será un familiar mío, a la que le dé el COVID y de ahí esté en una situación crítica? Entonces yo creo que era como ese miedo a la incertidumbre, ¿verdad? El no saber qué podía pasar al día siguiente, el mismo día. Y bueno, eso pasa diariamente, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar, pero ante el contexto y las situaciones que estaban pasando, yo creo que esto aumentaba sí, aumentaba. Cris, estás silenciada. Ay, perdón, se me mutió. Entonces, veamos la respuesta. Es una realidad, ¿verdad? Más que nada, y como lo vemos acá, el aislamiento causado por la pandemia ha generado problemas emocionales, ¿verdad? Lo que estamos hablando del hecho de disasociarnos, no ver a nuestros seres queridos, a nuestros familiares en fechas tan de que uno pasaba junto, ¿verdad? Yo creo que el momento más claro fue la Navidad, ¿verdad? Al fin de año, de que teníamos que vernos por pantalla. Entonces, toda esta parte, además de lo que fue toda la ansiedad, de estar viendo noticias, de sufrir la muerte de muchas personas cercanas, pues obviamente generó muchos episodios de depresión y ansiedad en las personas que pues claramente venían ligados a la pandemia. El COVID-19 incrementó la pobreza mundial, es decir, que la enfermedad, todo lo que trajo en sí, pudo producir que cada vez las personas dejaran de percibir más ingresos o que muchas personas entraran en un rango de pobreza. No sé si don Manuel y doña Tina nos quisieran comentar si ellos creen que aumentó la pobreza. Sí, sí, se aumentó la pobreza porque comenzaron muchas empresas a bajar el estándar de empleados. Un caso verídico fue aquí cerquita de nosotros. En Vicesa estaban haciendo un horno y en eso se vino el COVID y no arrancó el horno. Y ahí por horno eran 350 empleados y todos ellos se quedaron sin trabajo. Hasta que pasó lo del COVID y lograron arrancar el horno, comenzaron otra vez a llamar gente. Pero sí incrementó la pobreza y uno veía los restaurantes, los centros turísticos que tuvieron que cerrar. Y el mismo transporte, ¿no? Porque no podía salir uno así libremente. Pero sí incrementó la pobreza a nivel mundial. Muchísimas gracias, don Manuel. Bueno, y darle la bienvenida a que nos acaba de unir a doña Aida. Espero esté teniendo un bonito día. Bueno, creo que no ha conectado la otra. Bueno, ahorita si no le decimos. No sé si alguien más quiere comentarlo. Alice, Fabiola, doña Hilda. Yo creo que sí, porque muchas personas los sacaron del trabajo y a otras les daban una plata para que se mantenieran porque no había trabajo. Yo creo que sí, eso fue así. Pero ya y todo, en realidad todos todavía estamos aquí y Dios los protege siempre, ¿verdad? Correcto. Gracias por el aporte y bueno, no sé si podemos ver la respuesta para ya comentarle también. Bueno, es una realidad, ¿verdad? El hecho de que estamos hablando, ¿verdad? De que
como a todo mundo, ¿verdad? Tuvo que quedarse en la casa, que mucha gente no tuvo la posibilidad de acceder al teletrabajo, ¿verdad? El hecho de que muchas personas, por el hecho de que ya no se necesitaba personas atendiendo en las tiendas, de que ya no era necesario, por ejemplo, tal servicio que se daba en tal tienda, se empezaron a ver esos despidos, ¿verdad? Muchas personas que se quedaron sin trabajo y pues también hubo una transformación laboral, ¿verdad? Hubo mucha gente que pasó, como estamos hablando, de trabajar en la presencial, ¿verdad? Trabajar virtual, pero eso provocó que mucha gente entrara en desempleo y pues muchas familias entraran en un rango de pobreza, ¿verdad? Dejaran de percibir muchos ingresos. Sumado a ello, las personas que tal vez dejaron de trabajar por el hecho de que tuvieron que sufrir la enfermedad, ¿verdad? Que por mucho tiempo estuvieron hospitalizadas y que pues, no podían trabajar simplemente y que tal vez el tema de la incapacidad o no tenían acceso o era muy baja para dar sustento, ¿verdad? Entonces, durante el tiempo de la pandemia no solamente fue el hecho de sufrir golpes por la enfermedad, sino también por todo el hecho de lo económico, ¿verdad? Que afectó. En la siguiente. Bueno, ya estará la última. Ahora lo que vamos a seguir haciendo, bueno, y también me va a colaborar una compañera, sería hablar sobre ejemplos de las secuelas de la pandemia, ¿verdad? Ejemplificarlo y ver cómo lo vivimos o cómo nos identificamos. Ok, sí, yo voy a ser la compañera que va a estar ayudando a Cristian. Entonces, sí, ejemplos de secuelas de la pandemia, ¿verdad? Después de que pasó la pandemia, siguieron quedando cosas, como por ejemplo el uso de la mascarilla, y probablemente eso se mantenga. Entonces, por ejemplo, la secuela que a mí me quedó fue que después del COVID, de que me dio eso, tengo problemas en el olfato, todavía me cuesta mucho como oler cosas, tienen que ser muy fuertes o cosas así, porque de lo contrario no lo huelo. Entonces, no sé ustedes qué secuelas nos quieran comentar. Yo puedo comentar, no es mía, pero por dicha, cuando me dio COVID casi que no quedé con ninguna, pero sí una que fue de mi papá. Mi papá estuvo hospitalizado y todo en cuidados intensivos. Y después de eso, y pues pasó de ser una persona que no consumía ningún tipo, no tenía que tomarse ninguna pastilla, a de tener que tomarse religiosamente en la mañana, si no me equivoco, son 2 pastillas. Entonces, y también cambiar muchos hábitos. Entonces, creo que es algo muy general, ¿verdad? Que le pasó a muchas personas que tuvieron que sufrir la enfermedad y que pues su salud cambió y varió. Brittany tiene la mano levantada. Sí, bueno, a mí personalmente nunca me dio COVID. Bueno, así como que bueno, me hice la prueba y que me dijeran que me dio, pues no, probablemente uno nunca sabe, porque los síntomas son muy variados, pero sin embargo yo creo que sí quedó eso de que, por ejemplo, si no estoy con mascarilla, me siento rara. Es como que queda eso de que, como un hábito de que ya uno no se siente como desnudo, sin mascarilla, pese a que es como relajante, o sea, como liberador estar sin mascarilla, pero sí queda eso. Y también la parte donde usted, no sé, como que eh, ve a alguien estornudar o toser, esto como que quedas ansiedad tal vez de que uno no sabe si en algún momento si esa persona está contagiada
X, pero sí es como ese hábito de que uno no sabe si esa persona está contagiada y que uno puede contagiarse, entonces, y también estarse echando alcohol, creo que es algo como que ya es religioso, o sea, es como que alcohol en todo momento. Muy importante. Bueno, tal vez eso no es como tal una secuela negativa, ¿verdad? La parte de lo de la higiene, pero sí que sí nos dejó, ¿verdad? Como un poco más educados en la parte de estarnos lavando las manos, utilizar alcohol y que esperemos que por lo menos sea de las cosas buenas que nos haya dejado, ¿verdad? Porque sí hay que ver un punto positivo es que en su momento redujo mucho las infecciones, más que nada del tema de virus estomacales, ¿verdad? Eh, Nicole. Sí, bueno, un poquito como parecida a lo que comentaba don Gustavo en el chat, es el tema económico, ¿verdad? A pesar de que ya estamos volviendo un poquito, digamos, a la normalidad y ya la gente puede ir a trabajar y demás, hay personas que aún no han conseguido como justamente conseguir o recuperar la estabilidad económica que tenían antes del COVID y así. Entonces, sería. Correcto, de lo que estamos hablando hace poco, ¿verdad? El hecho de que muchas personas pues perdieron el empleo y sus ingresos, ¿verdad? No solamente el hecho de sufrir la enfermedad, como estamos diciendo, sino también de sufrir esa otra parte también tan sensible que es pues, el sustento económico, ¿verdad? No sé si alguna otra persona quiere comentar algo. Yo le iba a hacer un comentario. Vieras que la hija mía sí tuvo COVID y ella no podía oler el limón porque le daba limón o olía limón, era vómitos y vómitos. Qué raro, ¿verdad? Y el limón tan rico y que lo mandaba más y ella no podía ni olerlo porque le daba náuseas. Qué raro, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, eso es una de las cosas que a mí, digamos, sí me quedó durante un tiempo, por dicha se me quitó. Pero sí, de hecho hay muchas comidas que, por ejemplo, pues le dan a uno una sensación rara. Por ejemplo, a mi mamá, no me recuerdo qué era lo que le pasaba, creo que era que comía ciertas cosas y decía, es que, no sé, sabe como si uno estuviera comiendo como, no sé, como basura, cosas así, no tiene un sabor bueno. O sea, y uno, de hecho, las primeras semanas después de que ya, pues terminaba uno con el COVID, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo dejé de comer tanto, ¿verdad? Yo como mucho. Y me recuerdo que ya yo casi ni comía o no tenía ganas de comer porque la comida no me sabía. Y es algo que probablemente le pasó mucho a su hija, ¿verdad? Que pues la comida no tenía sabor, pues no tenía como ganas o tal vez dejó de comer limones o no sé si a día de hoy sigue con eso. Pero sí, muchas veces pasa de gente que ha pasado ya años o mucho tiempo desde que pasó todo lo del COVID, ¿verdad? Los picos grandes y, y sigue con esas situaciones del olfato y del gusto. Nos comentaba Fabiola que dice, mi mamá tiene episodios donde todo le huele a quemado, como si se estuviera quemando la casa, entonces ha sido un poco difícil para volver a cocinar o incluso estar en paz porque sale corriendo a revisar que nada se haya quemado. Eso es algo muy cierto. De hecho, en la parte del olfato, ¿verdad? Que también quedó en lo que nos decía doña Isla, que el hecho de los olores, ¿verdad? Mucha gente quedó, si no fue sin olfato, quedó con el olfato, ¿verdad? Con variaciones. Entonces, son situaciones que, digamos, eran tan cotidianas y cosas tan, por ejemplo, comer o leer, que eso nos alteró y nos dejó un rastro, una secuela del COVID. No sé si alguna otra persona quiere comentarnos algo que, bueno, no exactamente el hecho de haberlo sufrido, sino tal vez cosas que incluso pueden ser ya psicológicas. NASA.
Bueno, un poquito en la línea, a mi mamá como tal, bueno, nunca supimos si nos dio tal vez COVID o así en la familia, creemos que no, pero una oportunidad que mi mamá sí se enfermó y sí pasó bastante mal, varios días en cama, y verás que incluso después de eso, ella igual era muy activa, pero ahora, digamos, ya ella, tal vez vamos caminando y ya caminamos 500 metros o así, y ya ella se siente súper cansada. Y de hecho, después de eso también se le ha desarrollado un dolor, como ella dice que es como los huesos. Entonces, por ejemplo, a veces está ya en la noche y por el frío o así, ella está con ese dolor de huesos que tiene que tomar una pastilla o irse a inyectar a la clínica o algo así, porque es tanto el dolor que ella siente que no lo aguanta. Entonces, sí fue como, creemos que fue como parte de esa secuela. Y de hecho, a una familiar de nosotros también, a la esposa de mi tío, a ella a causa del COVID, se le desarrolló una enfermedad que todavía no sabemos bien qué es lo que es, pero creemos que puede ser lupus, porque apenas le están haciendo como los exámenes y el doctor sí le dijo que era como que ella por factores genéticos la tenía, pero que a causa del COVID fue como que se le terminó de desarrollar. Entonces, Sí, bueno, fueron situaciones, verdad, que muy, muy fuertes y verdad que no, mucha gente no solamente fue la enfermedad del COVID, sino que les encadenó otras asociadas, ¿verdad? O que tal vez las personas pues, no conocían que tenían, ¿verdad? Eh, no sé si alguien más, sino para pasar a la siguiente actividad, alguien que le gustaría comentar. Yo creo que también una muy importante que era la de tipo psicológico, ¿verdad? A muchas personas se les quedó como miedo a las enfermedades, ¿verdad? O como cierto temor grave ya al punto de mucho disasociarse, encerrarse, que a día de hoy hay muchas personas que les da mucho miedo aún salir de la casa, volver a esa vida más social, ¿verdad? Y sin el hecho de haber tenido COVID, pero es el miedo de tenerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Bien, ahora vamos a pasar un poquito como a la parte más de información, ¿verdad? Que siempre les damos. Entonces vamos a hablar primero un poquito de las secuelas que dejó el COVID y ya después vamos a pasar a las estrategias de afrontamiento, que también es parte del tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, siguiente. Ok, antes de pasar un poquito a la teoría, queremos saber si se sienten, ¿verdad?, identificados con algunas de las imágenes que se presentan, ¿verdad?, en el transcurso de la pandemia, si se sintieron así, o si bien alguna de las imágenes les llamó la atención y por qué razón. Tal vez Aida que nos pueda comentar un poquito sobre alguna imagen. Ajá, bueno, don Gustavo nos pone ahí que era muy duro ver a los nietos por la ventana. Entonces esa es la imagen que le llamó la atención. La de la mujer viendo hacia la ventana, ¿verdad? Como añorando el poder salir y el poder recuperar su vida cotidiana. ¿Alguien más?
Vea, yo le voy a decir, esta que está abajo, que hay como tres muchachos, no, dos muchachas y un muchacho que está lavando las manos, y la otra que se está poniendo mascarilla, seguro están asustadas por el COVID, no sé. Y la otra echándose alcohol, parece ahí. Me parece que no sé exactamente. Sí, exacto, esa es su interpretación. No hay respuestas buenas o malas. Pero sí que duro, ¿verdad? Siempre hay que estar prevenidos en esta enfermedad porque, bueno, nos ha terminado. Entonces, el protegernos, el seguir las medidas sanitarias siempre va a ser importante. Vieras, muchacha, que yo, si voy a algún lado, yo tengo que andar la botella de alcohol. Y si entro a algún lado y veo una pila, yo me lavo las manos porque yo me siento como que si yo toco algo y me va a pegar eso, pero yo ya me quedó eso que me tengo que lavar las manos y echarme alcohol porque yo me siento mal. Sí, la entiendo perfectamente. A mí me pasa igual. Sí, y no es negativo, ¿verdad? Siempre es bueno estar cuidándonos y yo creo que la enfermedad vino a eso, como a lastimosamente advertirnos que hay que seguir medidas sanitarias y que hay que protegernos. Entonces no es negativo, simplemente que a veces queda como ese hábito y es como ese temor de que algo nos pase. Ay, Nicole, te iba a Sí, decir algo. bueno, sí, digamos que en la primera imagen yo, digamos, lo que interpreto es que, digamos, ya habían personas que ya tenían suficientes preocupaciones, digamos, financieras, ¿verdad? O que tal vez tenían un familiar enfermo en el hospital y demás. Y luego se le vino a sumar el COVID, ¿verdad? Entonces ahora no era solo pensar en esos problemas de antes, sino que ahora también el estarse cuidando, ¿verdad? El hecho de que veían muchas muertes y demás. Entonces, creo que sí, eso sería. Y sí, yo creo que también con esa primera imagen uno como que refleja que ni cuando uno está encerrado tiene mucho tiempo para pensar y a veces los pensamientos no son como los más positivos y más en una situación de incertidumbre, ¿verdad? Como la que nos puso la pandemia. Entonces era común que sobrepensáramos mucho. De Mm. hecho, yo para informarme veía las noticias, pero muy poquito. O sea, la verdad no quería tarearme, ¿verdad? Con todas esas cifras y todas esas muertes y cosas feas que presentaba, porque al fin y al cabo me iba a poner así a sobrepensar todo eso. Bueno, al igual que a Hilda, a mí me pasaba lo mismo, me identifico mucho con la imagencita de los tres muñequitos, porque bueno, todos pasamos como por esa etapa, ¿verdad? En que cuando alguien iba al súper, ¿verdad? Porque solo era una persona la que podía ir como a hacer las compras, y cuando llegaba casi que esa persona tenía que quitarse todo fuera y llegaba uno y a pasar toda la comida y todo por cloro desinfectante, ¿verdad? Y también en esa etapa en que uno iba a comprar todo eso y todo estaba agotado, no había, entonces uno entraba como en esa desesperación de, ¿y ahora cómo desinfectamos las cosas, ¿verdad? ¿Qué hacemos para protegernos? Entonces yo me acuerdo que uno iba hasta con guantes a comprar las cosas en el súper, mascarilla, la careta, ¿verdad? Que uno tan protegido, ¿verdad? Por ese miedo que uno decía, con cualquier cosita ya uno estaba como con esa psicosis, ¿verdad? De que toco algo y es capaz que se me pega el COVID, como dice doña Isla, tal vez uno se montaba al bus y uno estaba terminando de montarse y ya uno untándose el COVID y uno no quería tocar nada porque uno decía, esto puede tener COVID y ya se me va a pegar. Entonces, sí, también me identifico mucho con esa imagen de los tres muñequitos desinfectando y lavándose las manos. Y de hecho, yo recuerdo que al menos al inicio, cuando no había vacuna ni nada, mi papá era el que salía, él era el único. Y
me acuerdo que él o sea, salía y cuando venía, o sea, era un lavado extremo, se tiene que bañar, se tiene que desinfectar. Entonces yo creo que eso es difícil de olvidar y por eso es que nos queda tan presente ese hábito de estarse echando alcohol, de estarse lavando las manos. No sé si alguien más quiere comentar alguna imagen o si no pasamos a otra actividad. Bueno, yo La de la muchacha viendo por la ventana. Bueno, como yo mencioné en el taller que tuvimos un día de estos, ¿verdad? El encierro nos afectó a nosotros las personas, pero también afectó a las mascotas que tenían muchos, por ejemplo, los perritos, que, ¿verdad? No podían sacarlos a pasear y ellos entraban en un nivel de estrés muy grande y entonces así, ¿verdad? Que la pandemia tuvo un impacto tan, no sé, tan global que todos salimos afectados, ¿verdad? Tanto las personas por el no salir, o sea, no tener como esa parte recreativa o de sentir un poquito, aunque sea un aire diferente al de las cuatro paredes de la casa. Entonces sí, sí era como frustrante y uno de verdad veía así como por la ventana como está la muchacha, ¿verdad? Como con cara de nostalgia, de, ay, señor, ¿en qué momento pasa esto? ¿En qué momento puedo volver a salir tranquilamente? Y hasta hoy en día, digo, uno sale, pues tal vez un poco más relajado, pero aún sabiendo que uno todavía se puede enfermar, porque no es que pasó la pandemia y listo. Entonces sí, eso pienso yo. Sí, exacto. Yo creo que las mascotas también lo sufren. O sea, mis perritos, es que ellos son muy dormilones. Entonces, en parte sí me costaba como en ese momento controlarlos porque sí son juguetones, pero la ventaja sí era que dormían mucho. Entonces, sí, pero creo que, creo que los animales más grandes, los que requieren más espacio, son los que más lo sufrían porque tienen mucha energía. Y entre más grande la raza, pues ahí eso tiene que ver. No sé si alguien más, tal vez doña Tina, que quiera comentar algo, o don Manuel. Bueno, de esas fotos que están ahí, la que más se asemejan a nosotros es la de la limpieza y la de ver por la ventana. Porque en el caso de nosotros, al vecino le dio COVID, entonces uno estaba viendo por la ventana y ya había que llegaba una ambulancia y ya comenzaba uno a pensar cosas que no les fueran a pasar a ellos. Y a nosotros siempre nos han traído el comestible a la casa. Entonces, apenas llegaba el comestible, era ahí, bueno, yo para recibirlo con el cubrebocas y nada de tocar nada. Y nada más viendo el que levantaba todo era el muchacho que llegaba con las cajas. Y apenas se iban, como dicen ustedes, a la botellita de alcohol. Teníamos un aparatito de esos de rociar, para rociarnos los zapatos y comenzar a limpiar todo. Mi esposa limpiaba todo y yo lo jalaba, pero antes de jalarlo como que lo fumigaba allá afuera, dejaba esa caja estilando. Sí. Y ya acomodar todo, limpiar y ya. Entonces, y eso
Eso fue una parte que se nos quedó, que ahorita traen el comestible y todavía lo limpiamos, pero yo le digo a mi esposa, bueno, ya no tanto por el COVID, sino que simplemente en los almacenes andan cucarachas y ratones y lo orinan y todo. Eso es una buena práctica de higiene. Pero algo que dejó el COVID así fue también que aquí, digamos, entre los vecinos los apoyábamos. Este muchacho que le da el puro frente, ya me dice mi esposa, uy, pero pobrecitos que tienen chiquitos pequeñitos, que ellos tenían 2. Me dice, ¿qué le parece si le alistamos un comestible para darles? Pero usted no se los vaya a dejar. Digo, no, yo no se los voy a dejar. Yo nada más que la llamo y digo yo, uy, tan feo ponérselo allá afuera y que lleguen y lo cojan. Digo, pero lo bueno es que estamos haciendo una obra de caridad. Y el COVID sí trajo eso como entre vecinos los apoyamos más. Bueno, nosotros aquí, esta comunidad. Y en la mañana todo el mundo llamaba preguntando que cómo seguía ese muchacho. La vecina de abajo que llamando también. Y no, gracias a Dios, el COVID fue muy feo, pero dio buenas enseñanzas y buen aprendizaje, ¿verdad? También. Y que no estamos exentos de que nos pase algo. Pero como dicen ustedes, el COVID no ha pasado. Entonces uno está con... Nosotros vamos a misa los domingos, los sábados. Y yo en la calle ando sin cubreboca, pero ya por entrar a la iglesia, ya me pongo el cubreboca, comulgamos y lo volvemos a tapar la boca. Y así como que lleguen a abrazarnos, no. No dejamos que nadie nos abrace o nos toque. Y si es el nieto cuando viene de la escuela, ya él entra y se lava las manos y se pone alcohol, y entonces ya llega y nos da beso. Pero hay cosas que quedaron, que fue pura enseñanza. Solamente gracias. A usted, don Manuel y Tina, sí, de hecho eso de la unión, o sea, de la humanidad, ¿verdad? Que se mostró por la pandemia, es cierto, porque al menos donde yo vivo también se dio como esa unión de los vecinos, o sea, si sabían que alguien estaba enfermo, se les llevaba para algunos víveres para que la pasara. Y creo que es algo muy bonito que se muestre solidaridad pese a que nadie está exento de la enfermedad. De hecho, no sé si ustedes vieron, pero había muchas publicaciones, así como en Facebook y en sitios web, de países donde empezaba como las personas empezaban a salir a los balcones, creo que en Italia era, y tocaban así como piano, violín, y así se ponían como a dar serenatas entre ellos porque sí se sentían solos. Entonces creo que eso es muy bonito, que la gente esté como buscando unirse o como escucharse y entre ellos, y creo que eso ejemplifica lo que estábamos hablando de la humanidad. Bueno, no sé si están diciendo algo, pero están silenciados, don Manuel y Tina. Estábamos silenciados. Sí, pero eso fue muy bonito porque uno veía donde daban los conciertos y aparte de eso, como les decía yo a ustedes, tenía uno que reinventarse, ver qué hacía. Y ahora hasta el vecino nos trae el comestible, ya ni vamos al mercado. Nada más ella agarra el WhatsApp, le hace la lista y ya viene y nos la deja ahí.
pero ya hay más confianza, Ujú. porque él antes la dejaba y no entraba, y ahora entra y nos la pone en el sillón. Y eso fue que uno reinventó un montón de cosas para poder salir adelante. Dios libre, uno se hubiera estancado, al menos nosotros no podíamos salir. Entonces, ¿qué hacía mi esposa? Hacía, como a ella le gustaba hacer ejercicios, entonces ella hacía los ejercicios aquí, en la sala. Y mientras tanto, yo me iba a hacer bicicleta a la bodega. Y así pasábamos todo el día. Y después a ver qué hacíamos. Pero sí, fue muchas enseñanzas. Y enseñanzas, digo yo, positivas, porque sacó uno a relucir muchas cosas que no hacía. Y ahora sí las está haciendo otra vez. Gracias. A usted. Sí, es muy importante estarse reinventando y el ser creativos en momentos así, ¿verdad? Tan inesperados y tan demandantes. Entonces creo que es un poquito lo que estamos hablando de la resiliencia la vez pasada, que es importante ser creativos y buscar las formas de hacerle frente a esas situaciones difíciles. Entonces, muy bonito eso que dicen de reinventarse hasta la comunicación, ¿verdad? El compartir y, y el ejercitarse nunca está de más. Bueno, si alguien más quiere decir algo y si no, pues seguimos. Yo creo que podemos seguir. Sí, Nico, yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito en sí de las secuelas, ¿verdad? Ya estuvimos hablando un poquito, pero igualmente hay algunas que no se mencionaron demasiado, entonces vamos a ir hablando un poquito. Primero, las secuelas físicas, ¿verdad? Esto se refiere ya a las secuelas que dejó el COVID para las personas que lo sufrieron. Entonces, bueno, primero está el síndrome post-COVID, que es el que mencionábamos anteriormente, que personas que tuvieron COVID siguen como presentando esos síntomas aún después de haberse recuperado, ¿verdad? Que si les falta el olfato o que no sienten los sabores, incluso también personas que aún tienen, les cuesta respirar y así, entonces ese es el síndrome post-COVID. Y también se escuchó mucho de personas que tuvieron daños permanentes en algunos órganos, digamos, en los pulmones o incluso se vio gente que tuvo problemas en los riñones a causa del COVID. También hubo daños para el sistema inmune, un aumento en la propensión a padecer diabetes o alguna enfermedad del sistema nervioso. Entonces, eso sería en las físicas. Luego, en cuanto a las emocionales, también se vio un aumento en los casos de depresión y también de ansiedad y estrés, ¿verdad? Todo el tema de estar encerrados, ¿verdad? De no poder ver a las personas que se querían y así, causó una ansiedad y también este miedo que también hablábamos de contagiarse, nos causaba ansiedad, depresión y demás. Y bueno, también mencionar que esto se vio más comúnmente en mujeres y adolescentes. Y también otro problema fue el de la ira, ¿verdad? Se presentó mucha ira para las personas, tal vez les era difícil como canalizar todas las emociones que estaban sintiendo por la situación de pandemia, entonces eso les causaba mucha ira. Y también agotamiento emocional. Ese agotamiento emocional se manifestaba como, por ejemplo, problemas para dormir, o también la falta de motivación, el hecho de que ya no quisiéramos hacer las cosas que antes nos apasionaba hacer y demás, eso es, digamos, una señal de agotamiento emocional justamente por toda esta situación de pandemia. Luego, en cuanto a las secuelas sociales, hubo un aumento en el índice de pobreza. Esto quiere decir que, digamos, las personas que ya estaban como en pobreza o pobreza extrema, además de esas personas, a causa de la pandemia, se sumaron 150 millones más, ¿verdad? Entonces, además de las personas que ya estaban en pobreza o pobreza extrema, se le aumentó a 150 millones más, entonces eso por ese lado. Y también hubo un aumento en los casos de violencia intrafamiliar.
Y ya por último están las secuelas económicas, que también las estuvimos hablando un poquito. Primero fue la disminución de la clase media. Eso quiere decir que las personas que estaban, digamos, en la clase media pasaron a ser de clase baja, ¿verdad? Justamente por todo esto del desempleo y demás. Y también los autoempleos se vieron con una gran vulnerabilidad, ¿verdad? Las personas que tenían puestitos, ¿verdad? O que, sí, tenían como su emprendimiento propio, pues tuvieron que quitarlo, básicamente, ¿verdad? De hecho, aquí en mi casa había una sodita que a mí me gustaba mucho y la tuvieron que quitar y entonces fue bastante triste, pero sí. Y también, bueno, este tema del perdón, no, teletrabajo, ¿verdad? Que fue una oportunidad para varias personas, pero también fue como súper mal para otras personas porque no tenían esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, eso también fue una secuela económica y el aumento en el costo de la vida, ¿verdad? Si ya todo estaba caro, después de la pandemia aumentó más y así. Entonces, esas serían las secuelas que dejó el COVID. Priscila. Sí, en relación a las secuelas y a esto de lo virtual, yo quería comentarles que algo que se mantiene es, por ejemplo, en la universidad, ¿verdad? Ya casi no se da esto de que uno va y llega, bueno, por lo menos en la carrera de nosotras, de que uno va y llega el trabajo impreso para que las profesoras lo revisen y después se lo entreguen a uno, sino que ya ahora, dice, tiene como esa metodología, ¿verdad? Que no es 100% como físico, sino que una parte se mantuvo y se va a mantener por, tal vez como facilidad, ¿verdad? O, porque sea como sea, la virtualidad tiene sus ventajas, entonces también es como ver eso, ¿verdad? Que este tipo de cosas que pasaron en la pandemia abrió oportunidades, o que tal vez ya no, bueno, no sé si en otras carreras, pero no sea tanto lo de las tesis, que antes sacaban, ¿verdad? Impresas y súper grandes y el montón, sino que ahora optan por hacerlas virtuales y por muchas cosas, que verdad, de cuidar el medio ambiente, esto, el otro. Entonces sí son como cosas que hay que resaltar, que fueron como positivas entre tanto desastre de la pandemia, sí quedaron como esas ventajas, diría yo. Exacto, sí, tampoco todo es negativo, ¿verdad? Hay ciertas secuelas positivas, justamente esto de que ya no se gasta tanto papel o ya no hay que estar gastando dinero en papel. Y sí, gracias, Pri. Bien, ahora vamos a pasar a estrategias de afrontamiento para los aspectos tanto los negativos de la pandemia. Entonces, siguiente, por favor. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el afrontamiento antes de pasar a las estrategias. Entonces, ok, el afrontamiento es aquello que nos permite manejar de la mejor forma posible alguna situación, ¿verdad? Minimizándola o tolerándola o controlándola, ¿verdad? Que es como lo ideal. Eh, este afrontar trae consigo demandas internas y también situaciones adversas y estresantes. Es importante implementar, ¿verdad?, estos esfuerzos dirigidos a manejar la situación porque al fin y al cabo nos minimizan las secuelas que pueden traer. Es posible aprender o desaprender formas de afrontar las situaciones. Eso es importante saberlo porque muchas veces eh, hay personas que no se creen capaces, ¿verdad?, de afrontar una situación y al adquirir herramientas para hacerlo, logran implementar el afrontamiento. Y la siguiente. Ok, están formas de afrontar un problema y están las centradas en el problema.
¿verdad? Es intentar alterar o solucionar el problema en cuestión que resulta estresante, ¿verdad? Porque nos centramos en resolver directamente el problema. Entonces puede ser que eso genere un poquito de estrés porque no vemos más allá que el problema. Y luego estamos centrados en la emoción, dirigidas a regular la emoción producida como consecuencia del problema, ¿verdad? Entonces es el decir, ok, me voy a calmar, que estoy sintiendo la emoción, esto es estresante, esto me da miedo, esto es nuevo, voy a sentir la emoción, pero esto le da pie a que podamos pensar en otras alternativas para solucionar la situación. También están los centrados en la evitación, ¿verdad? Que esto es evitar ya netamente la situación estresante realizando otro tipo de tareas que consiga distraer a la persona. ¿Verdad? Eso es un poquito lo que estábamos hablando y comentando de que muchas veces en lo que fue la pandemia buscamos hacer ejercicio, buscamos recrearnos y esto es para que la persona pueda sí, buscar distraerse y realizar otras tareas que la distraigan de la situación estresante. Entonces, básicamente con estas formas, no quiere decir que alguna esté mala, ¿verdad? Ni una esté súper bien, pero sin embargo hay que conocer los diferentes tipos para saber cuál nos sirve y cuál aplicar según la situación, porque muchas veces ocupamos centrarnos en el problema para tener como una mejor panorama y como saber que esta es la realidad que afrontamos. Y también muchas veces es necesario centrarnos en la emoción, porque lo ideal a veces no es evitar, ¿verdad? Sentirnos tristes o angustiados, sino como, ok, saber que estamos tristes o angustiados, pero ponernos pilas para esto. Y entonces ahí está el centrado en la habitación, que esto nos ayuda como a decir, ok, estamos tristes, pero voy a ocuparme en vez de, de agobiarme. Entonces, básicamente es buscar lo que mejor se adapte a nuestra forma de ser y a nuestros intereses. Siguiente. Bien, las que vimos fueron formas de afrontamiento, pero ahora vamos a pasar, ahora sí, a las estrategias de afrontamiento que podemos utilizar justamente para hacer, digamos, frente a ciertas situaciones que pueden resultar estresantes o que es un problema para nosotros. Ahora, estas estrategias no es que están escritas en piedra, ¿verdad? No es que sean las únicas que están bien, no es que son las únicas que existen y cada persona puede tener sus propias estrategias. Sin embargo, esto les puede ayudar, por ejemplo, si tienen alguna estrategia pero no les funciona del todo, entonces como hacerse una idea de qué podrían usar y así, además de que según la situación se pueden usar diferentes, no tiene que ser siempre la misma. Entonces, bueno, la primera sería la confrontación, que esto es justamente intentar solucionar el problema en sí, ¿verdad? Directamente. Por ejemplo, que si le dejamos de hablar a cierto familiar o cierta amiga por esta situación de pandemia, pues entonces nosotros decidimos afrontar esa situación directamente y le escribimos, ¿verdad? O cosas así. Luego también está la planificación, que esto es parecido a la confrontación, pero se refiere más como a idear toda una estrategia para solucionar la situación que nos está estresando o resulta un problema para nosotros. Está el distanciamiento, que es el apartarse del problema, ¿verdad? Intentar no pensar en el problema, pero también se puede referir a intentar que el problema no nos, ¿cómo se dice? No nos afecte directamente, ¿verdad? Digamos, que aceptemos que está el problema ahí, pero no dejar que eso afecte nuestra vida diaria, en la forma que somos y así. También está el autocontrol, que es intentar controlar los sentimientos que nos causa la situación, por ejemplo, el estrés o incluso la ira. No es en sí como reprimirla, sino intentar controlarla, ¿verdad? No dejar que nos controle, sino controlarla. También está la reevaluación positiva, que esto es ver como el lado bueno de las cosas, ¿verdad? Como ver todos los aspectos positivos que la situación trae. Por ejemplo, con esta situación de pandemia, sí estuvimos encerrados y así, pero hubo muchas personas
que tomaron eso como una ventaja y decidieron aprender nuevas cosas. Entonces eso es como un aspecto positivo que se le puede rescatar a la situación de pandemia. Y por último también está la búsqueda de apoyo, que esto es que ya cuando no podemos como enfrentar el problema solos, pues decidimos acudir, digamos, a familiares, vecinos o incluso a profesionales para enfrentar estas situaciones o que nos den un tipo de apoyo emocional y así. Y bueno, esas serían las estrategias que les traemos hoy, pero ahora vamos a pasar, siguiente, por favor, a una actividad que es sobre secuelas de la pandemia de afrontamiento. Entonces, lo que queremos es que ustedes nos cuenten como alguna secuela justamente de la pandemia y qué hicieron como para superarla o enfrentarla. Por ejemplo, yo justamente estuve como muy estresada por el hecho de que tenía mucho miedo de contagiarme, pero lo que decidí fue como usar ese tiempo libre para no estar pensando en la pandemia, sino que decidí aprender idiomas. Entonces, ven, cosas así nos pueden ir diciendo. Entonces, siguiente, pues. Creo que hay otra diapositiva, no sé si la puedes pasar, por favor. Exacto, muchas gracias. Ok, entonces no sé si hay alguien que nos quiera compartir como cuál fue una situación que vivió por la pandemia y cómo la logró enfrentar. No tiene que ser precisamente como las que les mostramos, sino como las suyas propias, ¿verdad? No hay respuestas ni buenas ni malas. Tal vez doña Alice, que la veo muy calladita. Bri tiene la mano levantada, entonces tal vez que nos comente. Ok, Sí, bueno, veo a doña Alice con el bueno, micrófono y si yo quiere voy a después va a empezar abrir. primero. No, no, yo cuando empezó eso, yo veía mucha noticia y me ponía toda asustada. Y cuando hubo el primer caso aquí en Costa Rica, yo me puse toda asustada. Lo que hice fue no volví a ver noticias, ni a prender el radio, ni nada de eso, porque viera cómo me puse. Y ya al tiempillo ya uno se va acostumbrando. Ya uno lo ve como normal, así, tiene uno que cuidarse y de todo, pero como al principio, como empezó esto, era feo esto, pero ya gracias a Dios se va uno acostumbrando un poquitito. Eso fue todo. Gracias. Gracias a usted, doña Alice, excelente, sí. Entonces, eso puede ser una especie de distanciamiento, ¿verdad? Decido como ya no ver más noticias para ya no estar pensando en eso. Eso es excelente. Muchas gracias, doña Alice. Y Bri, creo que tenía la mano levantada. Sí, exacto, realmente era prácticamente eso. Yo dejé de ver noticias porque sí me estaba psicoseando mucho al inicio y también me centré mucho como en organizarme en la U, o sea, llevar todo país súper al día, perfecto. Me ayudó bastante porque me metía como en eso y no pensaba tanto en que me podía morir en cualquier momento. Entonces, sí. Ok, perfecto, muchas gracias. De hecho, creo que esto es algo que nos pasó a varios, lo de las noticias, como que al principio de la pandemia todo el mundo a las 12 en punto estaba ahí pegado al tele, ¿verdad? Para ver cuántos casos había, cuántas muertes y así, pero ya conforme iba avanzando la pandemia, como que decidíamos ya no preocuparnos más por eso. Entonces, sí. ¿Alguien más? Creo que esto de ver noticias hasta el día de hoy debería mantenerse, ¿verdad? O sea, es bueno informarse, porque es bueno informarse, pero yo no veo bien, por ejemplo, siempre estar eh, como pegado al tele, a las noticias, a lo que pasan, porque al final de cuentas,
uno se llena la cabeza de cosas negativas, considero yo, ¿verdad? Es mi opinión, todo el mundo piensa diferente, pero sí siento yo que sí, que esto de las noticias aplica con todo, ¿verdad? Exacto, sí. Además de que a veces pueden exagerar un poquito muy las noticias y eso causa más preocupación. De hecho, mi mamá es una que a veces hasta se pone a llorar y yo, ay, ya mejor apague eso. Entonces, sí. No sé si alguien más. Ujú, Manuel, adelante. Bueno, a mí en el caso de la ansiedad y del miedo que me daba, lo vine superando en que yo hice como un examen de conciencia, ¿va? Porque a mí me dijeron en la clínica que si no me pasaban, me seguían medicando de por vida. Y yo no quiero tomar más pastillas de las que estoy tomando. Y tengo que hacer el propósito por terminar este medicamento y ya recuperarme. Pero sí me costó porque yo dormía mucho en la mañana y en la noche no podía dormir. En la noche era dar vueltas y vueltas y que si pasa esto y que se pasa el otro. Entonces, ¿qué fue lo que decidí? Hacer ejercicio más de lo que hacía para cansarme y desestresarme, ¿verdad? Dejar el estrés en la bicicleta. De ahí poquito a poco fui saliendo de esa ansiedad. Y la otra, las noticias. Eso fue por recomendación de uno de mis hijos. Papi, no vean noticias, vean solo la de las mañanas y después no vuelvan a ver noticias. Sí, eso hacíamos porque de ahí eran casos de que hoy tantos, que se murieron tantos y uno se quedaba y me irá a pasar a mí o qué nos irá a pasar. Entonces dejamos un montón de cosas. Nos salíamos al patio, tenemos un patio grande y hay árboles y todo. Entonces llegaban todo ese montón de pajaritos y ya los poníamos a ver el canto de las aves y los pajaritos y ya comenzar a ver y ya me decía mi esposa, mire, mami, vea ese, qué bonito. Le digo, sí, qué bonito, le digo, qué bonito cantan. Y comenzaron a llegar como muchos pajaritos, de un pronto a otro a la casa, y pericos y todo. Y todo eso nos ayudó. Y la ayuda la más grande fue la de ustedes, la del TCU, que ya le contábamos a ustedes, a los que estaban en ese tiempo, cómo nos sentíamos, entonces ya ellos los daban consejos de ser positivos, de que no, no fijarse tanto en que les va a pasar algo y como nadie sabía cómo atacar esta carajada. Entonces así fue como logramos a salir. Y una cosa que nos ayudó mucho fue espiritualmente y todavía. Ya a las 10:30 de la mañana estoy yo en Telefrides oyendo la misa. Y dar gracias a Dios por todo y por las amistades. Y así fue como logramos superarnos. Y gracias a Dios todo pasó, todo pasa. Y ahora nada más son los colerones con el fútbol. Más si el equipo de uno pierde, ¿va? Entonces se expresa uno por otro lado. Entonces a mí me dice ella, y yo era bueno un partido. Me dice, ¿acaso usted es entrenador? Me dice, usted vea nada más los de la liga. Tiene que estar viendo el de Heredia y el de Cartago. Y es que me gusta el fútbol. Le digo, tan malos que somos, pero es algo que le falta a uno ya. Pero sí, es saber sobrellevar las cosas y no sé si esta palabra se podrá aplicar a esto. No ser tan adicto a las cosas, ¿verdad?
que se concentra uno en esto y perdonen la palabra, y se emperra uno en eso y no quiere salir y ve que le hace daño y sigue uno en eso. Entonces, eso es lo que más cuesta. Pero no, gracias a Dios hay que olvidar de las secuelas, tenerlas como un aprendizaje y las estrategias que siempre le van a servir a uno. Definitivamente que sí. Gracias. Perfecto. Muchas gracias a usted por Gracias. compartir esas experiencias. Pero sí, es muy importante esto, ¿verdad? Buscar estrategias de afrontamiento para superar cualquier situación, ¿verdad? Que nos esté sucediendo. Esto va muy de la mano con lo que hablábamos los temas anteriores, ¿verdad? De lo que es la resiliencia, de qué capacidades y habilidades tenemos para afrontar situaciones de que llegan adversos de la nada. Cristian, Eh, tal vez no secuela como tal vez en su momento por todo lo que sucedía, que uno estaba en la casa, estaba encerrado, no podía salir, estaba aburrido, ese se sentía uno solo. Siento que también una de las cosas que teníamos muy cerca hacer era compartir con nuestra familia, ¿verdad? Y la teníamos ahí presente. Entonces creo que fue una forma de que tal vez ese sentimiento feo de ansiedad y también de soledad, como dejarlo de lado y pasar tiempo con la familia, aunque sean momentos, ¿verdad? Sentarse a ver una película o algo así, fueron momentos que tal vez fueron de provecho durante la pandemia. ¿alguien más que tenga algo por compartirnos? ¿Cómo logró superarlo? Afrontarlo, perdón. Te voy a decir algo. Sí, a mí me da mucho miedo también. Y yo todos esos 2 años estuve en la casa metida. No salía a ningún lado. Mis hijas eran las que iban a contar por el miedo de que yo me contagiara. Pero de tanto cuidarme todo, a mí también me dio COVID. A mí me dio muy feo, a mí me dio falta de aire. Y qué cosa más fea eso. Pero gracias a Dios lo pude superar y en mi casa todos somos 4 y solo a mí me dio, de los demás no se salvaron. Solo a mí, pero aquí estoy viva por gracias a Dios y de ahí se superé todo eso y lo pasé por lo menos. Pero ahora sí salgo a todo lado cuidándome, de verdad. Pero sí, era muy feo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida, por compartirnos su experiencia. Pero sí, definitivamente el COVID nos produjo miedo, ¿verdad? Y como tal, un encierro. Pero gracias a Dios, ya pasó y aquí estamos todavía lidiando y siguiendo y viendo cómo afrontar todas las secuelas que quedaron de esto. Pero muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Si no, pasaríamos a lo siguiente. No sé si don Gustavo quisiera participar por el chat o si ya puede aprender el micrófono súper bien. O doña Hilda también, si gusta participar. Ok, ahí nos menciona. ¿Sí? Ok, ahí nos menciona don Gustavo
por el chat que él hace rompecabezas. Excelente. Eso de mantener la mente ocupada es súper bueno. Más en situaciones estresantes, digamos. Ah, Muchas yo me gracias, metí, Gustavo. disculpe, Ujú. yo me metí a ejercicios, me metí a charlas y yo veía por todo eso y entonces no me daba tanto miedo, pero gracias a Dios ya todo eso va pasando y ahora uno sale, pero cuidándose como siempre, pero ya no tiene tanto miedo como antes, que al principio era más en mi esposo mío que estaba con cáncer y ahí yo le decía, no toque nada, tenga cuidado, porque eso hay que tener tanto cuidado. Pero no, ahí va pasando uno poco a poco, gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Don Gustavo también nos menciona que arreglar el jardín como Manuel. Qué bonito, sí. Eso también ayuda bastante y es muy bonito. No sé si alguien más. Y si no, ya pasaríamos a lo último. Voy, ya borro esto, dame un momento porque se me quedó pegada la compu. Listo. ¿Ya se borró? Sí, ya. Ah, ok. Gracias. Bueno, ya a manera de cierre, vamos igual a compartir un poquito, ¿verdad? Repetir un poquito las ideas básicas y a mencionar un poquito lo que aprendimos hoy, ¿verdad? En el taller. Entonces, por ejemplo, en las secuelas de la pandemia, aprendimos que hay distintas secuelas, ¿verdad? Que están las de tipo físico, las emocionales, las sociales y económicas, ¿verdad? Y luego ahí compartimos un poquito de ideas, un poco de ejemplos de qué es lo que abarca cada una. Por ejemplo, en las secuelas físicas mencionamos el síndrome post-COVID, ¿verdad? Que este también lo habíamos mencionado al inicio del taller como parte de la actividad de mitos y realidades, ¿verdad? Que ya comprobamos que es una realidad, que muchas personas a causa de la vivencia de COVID quedaron con este síndrome, ¿verdad? Que les afecta de cierta manera. También, ¿verdad? Te habíamos mencionado como parte de las secuelas, muchos de los daños físicos con los que quedábamos, algunos, ¿verdad? Que se nos desarrollaban ciertas enfermedades o muchas veces hacíamos actividades y ahora nos comenzamos a sentir más cansados, agotados, con sueño, ¿verdad? Muchos que quedaban con esa secuela de la tos, ¿verdad? Que se les ya no tenían COVID, pero aún así sentían como ese sentimiento de ahogo, la tos y demás. Dentro de las secuelas emocionales, ¿verdad? Que no son menos importantes que las físicas, habíamos mencionado cómo se daba mucho un aumento de depresión, ansiedad y estrés postraumático. Y como decía la profe, esto tal vez no era tanto por causa del COVID, pero sí como ese sentimiento de encontrarnos encerrados, ¿verdad? De sentirnos encerrados muchas veces en las casas, que no podíamos hacer muchas cosas que tal vez estábamos acostumbrados a salir y ya no podíamos hacerlo, como dicen Manuel y Tina, que tal vez ya no podían salir a andar, por ejemplo, Manuel en bicicleta, entonces le tocaba desde la bodega de su casa acondicionar y hacer bicicleta ahí, ¿verdad? Entonces, todas esas secuelas emocionales que tal vez nos quedaron. Dentro de las secuelas sociales, ¿verdad? Y las económicas, habíamos mencionado que se aumentaba muchísimo la pobreza, ¿verdad? Y casos también de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que esto no es menos importante, ¿verdad? A veces al estar juntos tanto tiempo dentro de en un mismo hogar, muchas personas se dan estas situaciones, ¿verdad? Que empezamos a chocar, no nos llevamos tan bien, entonces
esto genera un aumento en los casos de violencia intrafamiliar. Y como parte de las secuelas económicas, el aumento en el desempleo, ¿verdad? Y una disminución de la clase media y también como aumento en el desempleo, también todas las personas que tuvieron que adaptarse y acondicionarse a las nuevas formas de empleo, ¿verdad? Muchos en lo que era el teletrabajo, ¿verdad? Y que ahora igual, aunque muchos ya está volviendo a la normalidad, igual muchas personas ya adoptaron el teletrabajo como parte de su día a día, ¿verdad? Luego ya un poquito más allá aprendimos un poco, ¿verdad? Lo que era el concepto del afrontamiento, ¿verdad? Porque es importante ver ya el afrontamiento como una forma de manejar de una mejor manera las situaciones que se nos están presentando, ¿verdad? Y luego habíamos visto como tal ya las formas de afrontamiento. Entonces habíamos, la compañera Brittany nos había mencionado un poco qué eran, ¿verdad? Cuando iban centradas en el problema, cuando iban centradas en la emoción y cuando iban centradas en la habitación. Que estas, las tres, son importantes, no significa que evitemos el problema, esté mal o esté bien, ¿verdad? Todos tenemos distintas formas de afrontar las situaciones que nos esté pasando. Algunos decimos, bueno, vamos a afrontar el problema, ¿verdad? Vamos a tomar este problema, vamos a buscarle una solución. Otros preferimos evitar el problema, ¿verdad? Tal vez evitar esa situación estresante, como nos comentaba tal vez Tina o Nicole o demás, ¿verdad? Que preferían ya tal vez no ver tanto las noticias para no generar tanta ansiedad, no causar tanto estrés. Y eso también está bien, ¿verdad? Es una forma de afrontamiento, es totalmente válida y es respetable. Y ya finalmente vimos ya como parte de las estrategias de afrontamiento, habíamos hablado sobre la confrontación, el distanciamiento, la regulación positiva, la planificación, el autocontrol y la búsqueda de apoyo, ¿verdad? Que estas igual, todas son aplicables, no hay ninguna que sea más buena que la otra, incluso podemos hacer una mezcla de varias que nos sirvan a nosotros para afrontar los problemas, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, por ejemplo, a mí me sirve planificarme, como dijo Brittany, tal vez con los proyectos universitarios. Entonces, me planifico, me autocontrolo, tal vez no viendo tanto las noticias. Entonces, con eso yo sé que evito que se me den estrés, evito que me den cuadros de ansiedad, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito de lo que aprendimos en el taller de hoy. Queremos ver si tienen comentarios, algo que nos quieran compartir. No sé si quedaron tal vez dudas al respecto con algo del taller.